El horizonte se extendía en un azul interminable mientras el esplendor del horizonte avanzaba con elegancia sobre las aguas tranquilas. Clara, de apenas 10 años, observaba con admiración cómo su abuelo, don Eduardo, maniobraba las velas del lujoso velero con una precisión que solo un hombre con décadas de experiencia en la marina podía tener. A pesar de sus 72 años, don Eduardo era imponente, con su voz firme y sus movimientos seguros. Siempre debes respetar el mar, Clara, dijo él con una sonrisa mientras ajustaba el timón. Es un maestro severo, pero si lo escuchas, te enseñará lecciones que nunca olvidarás. Clara, con sus rizos alborotados por el viento y los ojos llenos de curiosidad, lo miraba como si fuera un héroe de los cuentos que le contaba antes de dormir. Durante meses, había esperado con ansias esta travesía, su primera gran aventura en alta mar junto al hombre que más admiraba en el mundo. El primer día transcurrió con calma, navegando bajo un cielo despejado. Don Eduardo le enseñó a Clara a leer el compás, a identificar las estrellas y a manejar las cuerdas de las velas. Ella aprendía rápido, con una mezcla de entusiasmo y torpeza infantil que hacía reír al anciano. Pero al caer la tarde del segundo día, el mar cambió de humor. Las nubes comenzaron a agolparse en el cielo y el viento se tornó impredecible. Una tormenta repentina sacudió el esplendor del horizonte. Las olas golpeaban con furia, y la lluvia caía como un manto impenetrable. Don Eduardo, con su experiencia, mantenía la calma mientras dirigía el velero con determinación, pero Clara sintió por primera vez el verdadero peso de sus palabras: el mar no perdona. Cuando la tormenta finalmente cedió al amanecer, Clara despertó en la cubierta, empapada pero ilesa. A su lado, don Eduardo parecía cansado y confuso. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, que siempre habían reflejado sabiduría y confianza, ahora mostraban desorientación. ¿Abuelo?, preguntó Clara con preocupación, tocándole el brazo. Él la miró, como si estuviera viendo a una desconocida. ¿Quién eres?, dijo con voz temblorosa. ¿Dónde estamos? El corazón de Clara se detuvo. Su abuelo, el hombre que había dominado los océanos y enfrentado tormentas que habrían intimidado a cualquier marinero, ahora parecía perdido como un niño. Ella intentó hablarle, explicarle, pero don Eduardo no recordaba nada, ni quién era ella, ni cómo habían llegado allí, ni siquiera cómo manejar el barco. Clara quedó paralizada por el miedo. Estaban en medio del océano, sin tierra a la vista, y su única guía, el hombre que siempre había tenido todas las respuestas, ahora dependía completamente de ella. El mar, vasto y silencioso, parecía observar desde el horizonte, indiferente a su desesperación. Clara se abrazó a sí misma, sintiendo por primera vez el peso de la soledad en alta mar. Sin embargo, una pequeña chispa se encendió en su interior. Recordó las palabras de su abuelo: el mar respeta a quienes lo enfrentan. Respiró hondo y se obligó a mirar a su alrededor. El esplendor del horizonte estaba intacto. Las velas necesitaban ajustes, pero el timón seguía en su lugar. Puedo hacerlo, pensó Clara, aunque su voz interior temblaba de duda. Sin saber cómo, la niña entendió que ahora era su turno de ser fuerte. Mientras don Eduardo luchaba contra su propia mente, Clara tendría que enfrentarse al mar y a su propio miedo para traerlos de vuelta a salvo. Y con eso, se levantó, decidida a no rendirse. El primer día sin la guía de su abuelo fue un caos. Clara había decidido con valentía que debía hacerse cargo del velero, pero no sabía por dónde empezar. La brújula giraba frente a sus ojos, las velas golpeaban sin orden contra el viento, y las olas amenazaban con llevarla a la deriva. Don Eduardo estaba sentado cerca del mástil, con la mirada perdida y murmurando palabras inconexas. En un momento de lucidez parcial, miró a Clara y le preguntó: ¿por qué estamos aquí? Esto no tiene sentido. Clara sintió un nudo en la garganta. Quería llorar, gritarle al cielo por ponerlos en esta situación. Pero algo dentro de ella la obligó a mantenerse de pie. Sabía que su abuelo habría enfrentado esto con valentía, y ahora ella debía hacer lo mismo. En la pequeña cabina del velero, Clara encontró un diario de navegación que don Eduardo había estado usando para planificar su ruta.
Las primeras páginas estaban llenas de notas detalladas sobre corrientes, estrellas y posibles puntos de referencia. Aunque no entendía todo, decidió que sería su guía. Esa noche, mientras el esplendor del horizonte se balanceaba suavemente sobre las aguas oscuras, Clara encendió una linterna y estudió las anotaciones. Recordó las lecciones que su abuelo le había dado antes de la tormenta. Siempre orienta el velero hacia el viento si no sabes qué rumbo tomar, había dicho él con paciencia. Clara salió a cubierta y ajustó las velas como mejor pudo. Sus manos pequeñas luchaban contra las cuerdas y el viento frío mordía su piel, pero finalmente logró estabilizar el barco. Al mirar hacia el cielo, vio que las estrellas comenzaban a aparecer. La estrella del norte, susurró, recordando cómo don Eduardo le había enseñado a buscarla. Su voz sonaba frágil, pero dentro de ella crecía una determinación inesperada. Sin embargo, al día siguiente, la realidad volvió a golpearla con fuerza. La provisión de agua estaba limitada, y las raciones que habían llevado para la travesía apenas durarían unos días. Clara intentó pescar, pero no tuvo éxito, y cada vez que veía a su abuelo sentado en silencio, el miedo la inundaba. ¿Qué pasa si nunca encontramos tierra?, se preguntó en voz baja, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Fue en ese momento cuando encontró algo en el bolsillo del abrigo de don Eduardo, un pequeño silbato de metal, el que él usaba para llamar su atención durante sus lecciones de navegación. Clara lo apretó en su mano con fuerza. No puedo rendirme, dijo en voz alta, secándose las lágrimas. Esa noche, mientras revisaba las páginas del diario, encontró una nota escrita con la caligrafía firme de su abuelo: si alguna vez te sientes perdida, recuerda, siempre has sido más fuerte de lo que crees. Esa frase se grabó en su mente. Al amanecer, Clara decidió que no podía permitirse otro día de pánico. Si había aprendido algo de don Eduardo, era que el mar respetaba a quienes se enfrentaban a él con determinación y estrategia. La niña comenzó a organizarse. Usó una cuerda para asegurarse al mástil mientras ajustaba las velas y estabilizaba el barco. Pasó horas practicando cómo leer la brújula y usar el sextante que había encontrado entre las pertenencias de su abuelo. Cada pequeño logro le daba más confianza, aunque el agotamiento comenzaba a pesarle. «Abuelo, ¿puedes ayudarme a sostener esta cuerda?», le pidió un día, mientras intentaba ajustar una de las velas principales. Don Eduardo la miró confundido, pero al ver la cuerda en sus manos, algo en él pareció despertar. Se levantó con dificultad y, aunque su mente seguía nublada, la ayudó a sujetar la cuerda. «Así está mejor», murmuró él, casi como si estuviera recordando algo. Ese momento le dio a Clara una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su abuelo no estaba completamente perdido. Esa noche, mientras se acurrucaba bajo una manta en la cabina, sintió por primera vez que podía lograrlo. Sabía que había cometido errores durante el día, pero también sabía que estaba aprendiendo. Y aunque el vasto océano seguía siendo un adversario temible, Clara comenzó a verlo no solo como un enemigo, sino como un maestro, tal como su abuelo siempre decía. Al final del segundo día, Clara se quedó dormida con la mano sobre el diario de navegación, aferrándose a las palabras de don Eduardo como un faro en medio de la oscuridad. La mañana siguiente trajo consigo un sol abrasador y un mar inusualmente tranquilo, como si el océano hubiera decidido darles un respiro. Clara se despertó con la esperanza renovada, pero sabía que el tiempo era limitado. Las provisiones seguían escaseando y, aunque había logrado mantener el velero en rumbo gracias al diario de navegación de su abuelo, todavía estaban en medio de la nada. Mientras revisaba la cubierta, encontró una radio antigua en un compartimento bajo el timón. La miró con emoción contenida. Si lograba hacerla funcionar, podrían pedir ayuda. Pero al intentar encenderla, el aparato emitió un sonido débil y luego quedó en silencio. Clara abrió el panel trasero y vio que un cable estaba suelto. «Puedo arreglar esto», murmuró, recordando las veces que había observado a su abuelo reparar cosas en casa. Mientras intentaba reconectar los cables, don Eduardo la observaba desde la sombra del mástil. Su rostro seguía reflejando confusión, pero había algo nuevo en su mirada, una especie de reconocimiento. «¿Qué haces?», preguntó de repente, con voz más clara que en días anteriores.
Clara levantó la vista, sorprendida. Estoy arreglando la radio, abuelo. Si funciona, podemos llamar a alguien para que nos ayude. Don Eduardo frunció el ceño, como si estuviera luchando por recordar algo. Luego, con pasos lentos, se acercó y señaló uno de los cables. Ese va, ahí, dijo, aunque su voz era insegura. Clara, emocionada, siguió sus indicaciones y después de unos minutos, la radio emitió un chisporroteo. Ajustó el dial con cuidado, y de repente, una voz débil y entrecortada surgió del altavoz. Navío mercante Estrella del Sur, respondiendo a cualquier señal de emergencia, cambio. Clara casi dejó caer la radio de la emoción. Aquí, aquí. Gritó, acercando el micrófono a su boca. Somos el velero Esplendor del Horizonte. Estamos perdidos en el mar. Por favor, ayúdennos. La señal era débil, y el ruido de fondo hacía difícil entender las respuestas. Sin embargo, logró captar algunas palabras clave, coordenadas, aproximación y rescate. Clara sabía que necesitaba averiguar su ubicación exacta para que el barco mercante pudiera localizarlos, pero ese conocimiento escapaba a su experiencia. Abuelo, necesito que me ayudes con el sextante, le dijo, mirándolo directamente a los ojos. Don Eduardo parpadeó, confuso. ¿El sextante? ¿Por qué? Clara tomó su mano y lo guió hacia la cabina, donde había dejado el instrumento. Me enseñaste a usarlo, pero no recuerdo todo. Por favor, ayúdame. El anciano tomó el sextante con manos temblorosas, mirándolo como si fuera un objeto extraño, pero cuando Clara le explicó cómo encontrar la estrella del norte y medir el ángulo, algo pareció hacer clic en su mente. Así, murmuró, levantando el instrumento hacia el cielo. Después de varios intentos, logró darle a Clara una cifra aproximada que ella anotó con cuidado en el diario de navegación. A medida que trabajaban juntos, Clara notó que su abuelo tenía momentos de claridad fugaces. Aunque seguía sin recordar quién era ella o por qué estaban allí, sus instintos como marinero aún estaban presentes en lo profundo de su ser. Esa noche, después de enviar las coordenadas a través de la radio, Clara se permitió un momento de descanso. Sabía que el navío mercante estaba buscando su ubicación, pero también sabía que podrían tardar días en encontrarlos. Mientras el velero se deslizaba suavemente sobre el agua, Clara se sentó junto a su abuelo en la cubierta, bajo un cielo lleno de estrellas. Abuelo, ¿recuerdas alguna canción que me cantabas cuando era pequeña? Le preguntó, intentando despertar algún recuerdo. Don Eduardo cerró los ojos y tarareó una melodía suave. Aunque no dijo ninguna palabra, el sonido era familiar para Clara, quien comenzó a cantarla con él. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y la conexión entre ellos se hizo más fuerte que nunca. Pero el océano no iba a darles tregua por mucho tiempo. Al amanecer, Clara despertó con el sonido del viento que comenzaba a arremolinarse. Una nueva tormenta se aproximaba en el horizonte, y esta vez, no tenían opción más que enfrentarse a ella. Con los brazos temblando de cansancio, Clara ajustó las velas y verificó el rumbo mientras don Eduardo, aunque todavía confuso, intentaba ayudar como podía. La niña sabía que el rescate estaba en camino, pero para sobrevivir, tendrían que resistir un poco más. El mar, siempre impredecible, se convertía una vez más en el mayor antagonista de su travesía, pero Clara no estaba dispuesta a rendirse. Ahora, con su abuelo parcialmente a su lado, se sentía más fuerte que nunca. El cielo se cubrió de gris en cuestión de minutos, y el viento rugía como un gigante enfurecido. Clara ajustó las velas con manos temblorosas mientras el velero se inclinaba peligrosamente al enfrentarse a las olas. Cada movimiento era un desafío, pero se aferraba a las lecciones que su abuelo le había enseñado antes de la tormenta inicial. Don Eduardo, aunque aún perdido en su mente, parecía menos distante. Mientras Clara luchaba con una cuerda que amenazaba con soltarse, él se acercó y tomó el extremo. «Tienes que atarla, aquí», dijo, señalando un punto en el mástil. Clara lo miró con asombro. Aunque su abuelo seguía sin recordar quién era ella, sus habilidades como marinero emergían instintivamente cuando el peligro era inminente. «Gracias, abuelo», le gritó, aunque las palabras se perdieron en el rugido del viento.
Las horas pasaron en una lucha constante contra la tormenta. Clara apenas podía sentir sus brazos por el cansancio, pero su voluntad de resistir era inquebrantable. Cada vez que sentía que el miedo la dominaba, recordaba las palabras de su abuelo: el mar respeta a quienes lo enfrentan con valor. Cuando finalmente la tormenta comenzó a ceder, el esplendor del horizonte emergió en un océano más tranquilo, aunque el cielo seguía nublado. Clara, exhausta, se dejó caer en la cubierta, mirando al cielo con gratitud. «Lo logramos, por ahora», susurró. Un misterio revelado. Mientras revisaba el velero para evaluar los daños, Clara encontró un compartimento que nunca antes había visto, escondido bajo uno de los bancos de la cabina. Con curiosidad, abrió la tapa y descubrió una caja metálica con las iniciales EM grabadas. Dentro, encontró un cuaderno de tapa dura y algunas fotografías antiguas. El cuaderno estaba lleno de notas escritas a mano por don Eduardo, relatos de sus días en la marina, mapas trazados con precisión y reflexiones personales. «¿Qué es esto?», murmuró Clara mientras pasaba las páginas. Entre las notas, encontró una que le llamó la atención. «Si alguna vez termino perdido en mi propia mente, confío en que mi Clara encontrará el camino. La he entrenado para ser una navegante, pero también para ser una líder. Recuerda siempre, el valor no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para enfrentarlo». Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Estas palabras, escritas mucho antes de que esta situación ocurriera, parecían dirigidas directamente a ella. Cuando le mostró el cuaderno a don Eduardo, algo en él pareció cambiar. Sus manos acariciaron la tapa con cuidado, y sus ojos se llenaron de una emoción que Clara no había visto en días. «Este, era mío», dijo en voz baja. «Sí, abuelo, es tuyo», respondió Clara, esperanzada. Don Eduardo comenzó a pasar las páginas lentamente, y aunque no podía recordar todos los detalles, algunas imágenes y palabras parecían despertar fragmentos de su memoria. «Siempre te decía que el mar nos enseña a ser fuertes», murmuró, mirando a Clara con una expresión más clara que antes. Clara asintió, animándolo a seguir hablando. «Eras tú quien me lo enseñaba a mí, abuelo», dijo, sonriendo con ternura. Un nuevo desafío. Al caer la tarde, la radio volvió a emitir un mensaje débil. Era el navío mercante Estrella del Sur, que les informaba que estaban aproximándose a su posición. Clara envió una respuesta rápida con las coordenadas que había calculado, pero también recibió una advertencia: el área estaba cerca de arrecifes peligrosos, y la maniobra de aproximación sería complicada. La niña sabía que este sería su mayor desafío. Necesitaba dirigir el velero con precisión para evitar los arrecifes mientras esperaba que el barco mercante los encontrara. «Abuelo, necesito que me ayudes», le dijo, tomándolo de las manos. «Tú sabes cómo manejar estas cosas mejor que nadie». Don Eduardo la miró con una mezcla de confusión y determinación. Aunque aún no recordaba todo, su instinto como navegante comenzó a emerger con más fuerza. «Te diré qué hacer», dijo, su voz más firme que en días anteriores. «Pero debes confiar en ti misma». Con su guía y las habilidades que había aprendido durante la travesía, Clara tomó el timón mientras don Eduardo supervisaba las maniobras desde la cubierta. Juntos, lograron sortear los arrecifes, aunque cada momento era una prueba de nervios. Cuando finalmente vieron las luces del navío mercante en el horizonte, Clara sintió una oleada de alivio. Por primera vez en días, sintió que el final de su odisea estaba cerca. El capitán de la Estrella del Sur les informó por radio que los tendrían a salvo en unas horas. Pero para Clara, este no era solo un mensaje de rescate, era una confirmación de que su valentía y perseverancia los habían llevado hasta aquí. Mientras el velero avanzaba hacia la seguridad, don Eduardo, sentado junto a ella, tomó su mano y la miró con ojos llenos de orgullo. «Eres increíble, Clara, no importa lo que pase, siempre lo serás». Aunque su memoria seguía fragmentada, Clara supo en ese momento que el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier tormenta. El mar los había puesto a prueba, pero juntos habían encontrado el camino. El esplendor del horizonte navegaba bajo un cielo despejado cuando finalmente el navío mercante Estrella del Sur apareció a la distancia. Las luces del barco rompían la inmensidad del océano,
Y Clara, al verlo, sintió que por fin podía respirar con tranquilidad. Pero aún quedaba un último tramo complicado. Las aguas cercanas estaban plagadas de arrecifes y corrientes traicioneras que hacían peligrosa cualquier maniobra. El capitán de la Estrella del Sur envió un mensaje por radio advirtiendo que no podían acercarse demasiado. El rescate dependería de que Clara y su abuelo llevaran el velero lo suficientemente cerca sin encallar. Todo depende de nosotras, Esplendor, dijo Clara, acariciando el timón como si el velero fuera un amigo leal. ¿Qué planeas, capitana?, preguntó don Eduardo con una ligera sonrisa, aunque su voz seguía cargada de incertidumbre. Clara sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos al escuchar esa palabra, capitana, que tantas veces había oído en sus juegos con él. Planeo llevarnos a salvo, abuelo. Como tú siempre me enseñaste. Tomando las riendas del velero, Clara recordó todas las lecciones de su abuelo, ahora guiadas por una mezcla de instinto y determinación. Don Eduardo, por su parte, luchaba contra las sombras de su memoria, tratando de recordar cada detalle de las maniobras que debía realizar. Aunque su mente aún estaba nublada, se mantuvo a su lado, ofreciendo apoyo en los momentos cruciales. La última prueba. Mientras avanzaban hacia las coordenadas marcadas, el viento cambió de dirección bruscamente. Las velas comenzaron a golpear con fuerza, y el timón se volvió más difícil de controlar. Clara, con los brazos temblorosos por el esfuerzo, hizo todo lo posible para mantener el rumbo. Clara, ajusta la vela mayor, rápido. Gritó don Eduardo de repente, señalando hacia el mástil. Por primera vez desde que había perdido la memoria, su voz sonaba como la de un marinero experimentado, clara y segura. Clara reaccionó al instante, corriendo hacia la cuerda y tirando con toda su fuerza. El velero respondió, estabilizándose momentáneamente. «Bien hecho», exclamó don Eduardo, y por un breve instante, sus ojos reflejaron la misma chispa que tenía antes de su amnesia. El mar no les dio tregua. Justo cuando estaban a punto de acercarse lo suficiente a la Estrella del Sur, una fuerte corriente comenzó a empujar el velero hacia los arrecifes. Clara sintió el pánico subir por su pecho, pero en lugar de rendirse, cerró los ojos y recordó las palabras de su abuelo: el valor no es la ausencia de miedo, sino enfrentarlo de frente. «Abuelo, necesito que tomes el timón», gritó, corriendo hacia él. Don Eduardo la miró con duda, pero al sentir el timón en sus manos, algo dentro de él pareció encajar. Sus movimientos, aunque lentos, mostraban la seguridad de un hombre que había enfrentado mares indomables durante toda su vida. Clara corrió a ajustar las velas una vez más, trabajando en perfecta sincronía con su abuelo. Con cada maniobra, el velero se acercaba más al navío mercante, hasta que finalmente estuvieron lo suficientemente cerca para que la tripulación de la Estrella del Sur lanzara cuerdas hacia ellos. «Lo logramos», gritó Clara, su voz quebrándose por la emoción. Don Eduardo, con las manos aún en el timón, la miró y asintió lentamente, como si por primera vez en días comprendiera plenamente lo que habían logrado juntos. Rescate y esperanza. La tripulación de la Estrella del Sur los ayudó a subir a bordo, mientras el esplendor del horizonte era asegurado para evitar que derivara. Clara, agotada pero aliviada, se dejó caer en los brazos de uno de los marineros, quien la felicitó por su valentía. «Esa niña es una verdadera capitana», dijo el capitán del barco, impresionado por el relato de lo ocurrido. Don Eduardo, aunque aún no recordaba del todo quién era, se mantuvo cerca de Clara durante todo el rescate. Su instinto protector parecía más fuerte que nunca, y cada vez que miraba a su nieta, sus ojos se llenaban de un cariño que trascendía cualquier laguna en su memoria. Mientras el Estrella del Sur los transportaba hacia tierra firme, Clara se permitió descansar por primera vez desde que la tormenta inicial los había separado del mundo. Sabía que aún quedaba un camino por recorrer, pero estaba segura de que habían superado lo peor. Una nueva conexión. Esa noche, mientras el barco avanzaba bajo un cielo estrellado, Clara y don Eduardo se sentaron juntos en la cubierta. «Clara», dijo él, después de un largo silencio. «No sé cómo lo hiciste, pero nos trajiste de vuelta». Clara sonrió, sosteniendo su mano. «No lo hice sola, abuelo. Todo lo que sé, me lo enseñaste tú».
El anciano asintió lentamente, y aunque las palabras no salieron de su boca, en su corazón sabía que era cierto. El mar había puesto a prueba su conexión, pero esa travesía los había unido de una manera que ni la pérdida de memoria podía romper. El amanecer trajo consigo la silueta de la costa en el horizonte, un recordatorio de que la odisea de Clara y don Eduardo estaba llegando a su fin. El navío mercante Estrella del Sur se acercaba lentamente al puerto de una pequeña ciudad costera, donde un equipo médico esperaba para evaluar el estado de ambos. Clara permanecía junto a su abuelo en la cubierta, observando cómo el sol iluminaba sus rostros cansados pero llenos de esperanza. Aunque don Eduardo todavía no había recuperado completamente su memoria, algo en su actitud había cambiado. Sus manos eran firmes al sostenerlas de Clara, y sus ojos, aunque aún nublados por la confusión, reflejaban una profunda conexión con su nieta. El capitán de la Estrella del Sur se acercó a ellos y se agachó para hablar con Clara. Cuando lleguemos al puerto, nos encargaremos de que ambos reciban la atención que necesitan. Pero quiero que sepas algo, niña, lo que hiciste ahí fuera no lo hace cualquiera. Eres una heroína. Clara bajó la mirada, sintiendo una mezcla de orgullo y timidez. No soy una heroína, dijo suavemente. Solo hice lo que mi abuelo me enseñó. Don Eduardo, al escuchar esto, apretó su mano con más fuerza y murmuró. Y lo hiciste mejor que yo. El regreso a tierra firme. Cuando el Estrella del Sur atracó en el puerto, una pequeña multitud esperaba en el muelle. La noticia de un velero perdido en alta mar había corrido rápido, y muchas personas se reunieron para ver a los rescatados. Entre ellos estaba un equipo médico, que inmediatamente llevó a don Eduardo a una ambulancia para realizarle una evaluación más detallada. Clara lo acompañó, sin soltarle la mano en ningún momento. Durante los días que siguieron, don Eduardo fue sometido a una serie de pruebas y tratamientos en un hospital cercano. Aunque los médicos explicaron que su pérdida de memoria era un efecto temporal provocado por el estrés y la edad, advirtieron que su recuperación completa dependería de tiempo y terapia. Clara, mientras tanto, fue cuidada por el capitán de la Estrella del Sur y su tripulación, quienes le brindaron alimento, descanso y consuelo. Pero su prioridad seguía siendo su abuelo. Cada día pasaba horas junto a él, leyéndole su diario de navegación y recordándole historias de su pasado juntos. Un día, mientras Clara le leía un pasaje de su diario, don Eduardo interrumpió con una voz más clara que en semanas anteriores. Recuerdo ese día. Tú querías aprender a amarrar un nudo, y terminaste atándote los dedos. Clara dejó caer el cuaderno de la sorpresa. Abuelo. ¿Lo recuerdas? Don Eduardo asintió lentamente, su sonrisa tímida pero llena de calidez. No todo, pero cada vez más. Y hay algo que no necesito recordar porque nunca lo olvidé, lo orgulloso que estoy de ti. Clara lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran por primera vez desde que todo comenzó. Un reconocimiento inesperado. Días después, cuando don Eduardo fue dado de alta, la pequeña ciudad costera organizó una ceremonia en honor a Clara y su valentía. Los habitantes, enterados de la increíble historia de la niña y su abuelo, se reunieron en la plaza principal para celebrar su regreso. Clara, con un vestido sencillo pero limpio, subió al escenario improvisado mientras la multitud aplaudía. El alcalde local, un hombre mayor con una sonrisa cálida, se acercó con una medalla en las manos. Clara, en nombre de esta comunidad y de todos los que hemos escuchado tu historia, queremos honrar tu valentía y tu determinación. Has demostrado que incluso en las situaciones más difíciles, la fuerza del corazón puede superar cualquier obstáculo. Le colocó la medalla alrededor del cuello mientras la multitud aplaudía con entusiasmo. Entre la multitud, don Eduardo observaba con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo una réplica en miniatura del esplendor del horizonte que había encargado especialmente para su nieta. Cuando Clara bajó del escenario, él se acercó y le entregó el pequeño modelo del velero. Esto es para ti, capitana, dijo con una sonrisa. Porque ahora sé que no hay nadie mejor para liderar nuestra próxima travesía. Un nuevo comienzo. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Clara y don Eduardo se sentaron en la orilla del mar, observando las olas romper suavemente contra la arena. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora?
Preguntó Clara, abrazando la réplica del velero contra su pecho. Don Eduardo la miró con una sonrisa llena de serenidad. Creo que deberíamos preparar nuestra próxima aventura. Esta vez, con mapas completos y un buen equipo de radio. Ambos rieron, y Clara sintió por primera vez en semanas que todo estaba en su lugar. El mar, que había sido su mayor desafío, también se había convertido en su mayor maestro. Y mientras las olas seguían avanzando y retrocediendo, Clara supo que siempre llevaría consigo las lecciones aprendidas en ese viaje. Su valentía, la guía de su abuelo y el poder del amor que compartían los habían traído de vuelta. Y eso era solo el comienzo de muchas historias más por vivir. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para Clara y don Eduardo. Después de la ceremonia en la pequeña ciudad costera, la noticia de su increíble travesía se esparció por todo el país. Los periódicos y noticieros relataban la historia de cómo una niña de 10 años había guiado a su abuelo a salvo desde alta mar, enfrentando tormentas y desafiando al océano. Aunque el reconocimiento público era abrumador, Clara seguía siendo la misma niña humilde, más preocupada por el bienestar de su abuelo que por las cámaras o las entrevistas. Por su parte, don Eduardo, cada día más recuperado, parecía redescubrir no solo su memoria, sino también una nueva admiración por su nieta. La fiesta de los héroes. Semanas después de su rescate, Clara y don Eduardo fueron invitados a una gran celebración en la ciudad natal de su familia. Personas de todas partes se reunieron para rendirles homenaje, no solo por su valentía, sino también por la esperanza que su historia había inspirado. La plaza principal estaba decorada con banderas marítimas y maquetas de barcos. Un grupo de niños cantaba canciones del mar, y entre ellos, Clara reconoció la melodía que su abuelo le había tarareado en medio de su viaje. Cuando llegó el momento del discurso, Clara, tímida pero con el corazón lleno de orgullo, se dirigió al público. No soy una heroína, dijo, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el micrófono. Solo hice lo que mi abuelo me enseñó. Él siempre me decía que el mar nos enseña a ser valientes, y creo que lo que realmente me enseñó fue a no rendirme nunca, incluso cuando parece que todo está perdido. La multitud estalló en aplausos, y don Eduardo, desde su asiento, se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en semanas, habló con la misma autoridad que lo había definido durante toda su vida. Clara no solo me salvó la vida. Me devolvió algo que había perdido mucho antes de esta travesía, la certeza de que el futuro de nuestra familia está en las mejores manos. El público aplaudió aún más fuerte, y Clara corrió hacia él, abrazándolo mientras la multitud los ovacionaba de pie. La despedida al esplendor del horizonte. Días después, don Eduardo decidió que era hora de devolver el esplendor del horizonte al mar. Aunque el velero había sido reparado, don Eduardo sabía que ya no sería él quien lo capitanease. Sin embargo, quería que Clara lo acompañara en su último viaje juntos en esa embarcación. Es un cierre y un comienzo al mismo tiempo, dijo, mientras ambos subían al velero anclado en el puerto. Con el viento llenando las velas, navegaron por última vez en el esplendor, ahora en aguas tranquilas y bajo un cielo despejado. Durante el trayecto, don Eduardo le entregó a Clara una carta escrita a mano. Quiero que la leas cuando estés sola, le dijo con una sonrisa. Más tarde, esa noche, en su habitación, Clara abrió la carta. Querida Clara. Nunca imaginé que un viaje cambiaría tanto nuestras vidas. Cuando perdí mi memoria, pensé que todo lo que había construido en mi vida se había desvanecido. Pero tú me enseñaste algo que nunca olvidaré, la fuerza no está en lo que sabemos, sino en lo que somos capaces de enfrentar juntos. Tú eres mi mayor legado, y aunque mi tiempo en este mundo algún día terminará, sé que tu espíritu indomable seguirá navegando los mares de la vida. Gracias por ser mi luz en la tormenta. Con todo mi amor. Abuelo asterisco. Clara cerró la carta con lágrimas en los ojos, sintiendo el amor de su abuelo en cada palabra. Un nuevo propósito. En los meses que siguieron, Clara y don Eduardo comenzaron a planificar nuevas aventuras, esta vez en tierra firme. Su conexión era más fuerte que nunca, y ambos se convirtieron en fuente de inspiración para quienes los conocieron.
El esplendor del horizonte fue donado a una escuela de navegación local para que las nuevas generaciones pudieran aprender de él, con una placa en la que se leía, para los valientes que nunca dejan de aprender del mar. Y así, Clara y su abuelo, unidos por la experiencia de haber enfrentado lo inimaginable, continuaron escribiendo juntos nuevas historias, sabiendo que el mayor de los viajes no siempre es sobre el océano, sino sobre los lazos que compartimos con quienes amamos.